de esta iniciativa de Human AI de chicos.net, donde desarrolla diferentes contenidos educativos, propuestas, y con ella vamos a hablar en estos momentos. ¿Cómo le va? Les saludan Silvia, Laureano y Marcelo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo Hola, andás? buenas ¿Cómo tardes. Hola andás? Ana, ¿cómo andamos? Bueno, decía que la inteligencia artificial está instaladísima, pero hablemos de los docentes, si querés, en primer lugar. ¿Están capacitados los docentes para poder llevar adelante en las aulas la inteligencia artificial hoy? Em, no, nos pasa algo con esta tecnología que por más que como ustedes comentaban recién está bastante instalada en la vida cotidiana o en los usos cotidianos, por ahí no perdamos de vista que es una tecnología también bastante novedosa en términos de esa popularización de su uso, ¿no? Digo, hace apenas un poquito más de un año que se popularizó el uso de este tipo de tecnologías, como la que mencionaban, ChatGPT, este tipo de tecnologías de inteligencia artificial generativa, que nos permiten resolver un montón de tareas por ahí más vinculadas a la generación de distintos tipos de contenido, generación de textos, generación de imágenes, generación de videos o de distintos tipos de sonidos o de audios, ¿no? Y ahí un poco repasando todo lo que ustedes sí, o distintas situaciones que mencionaban hace un ratito. Ujú. Em, Teniendo en cuenta que también esto es novedoso, digo que esto es realmente muy novedoso, lo que nos pasa en el ámbito educativo, en el ejercicio también de la profesión docente, es que siempre, digo, hay como distintos momentos. Digo, hay personas que llegan más rápido porque son más sabios, les interesa más la tecnología para explorar, para conocer, y probablemente esos docentes ya estén usando activamente la inteligencia artificial para su vida y también para su tarea como educadores. Y seguramente hay otros docentes que estén en otra parte de ese proceso, ¿no? Digo, Mm. algunos todavía incluso sin haber hecho todavía esos primeros usos. Nosotros en el marco, digo, un ejemplo muy chiquito, ¿no? Nosotros en el marco de este proyecto de Humania hacemos formaciones a docentes y nos sigue pasando hoy que nos seguimos encontrando con docentes que se conectan a esos encuentros diciéndonos, bueno, acá estoy con la computadora al lado o con el teléfono al lado para que me digan cómo hago, ¿no? Como un poco ese paso a paso. Entonces Ujú. también entender que hay mucha diversidad. Sí, incluso, Ana Clara, hay docentes que se niegan incluso a utilizarla, prohíben el uso de las tecnologías, de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es por desconocimiento o vienen de una formación un poco más anticuada de la educación? Acá para mí también tenemos que poner un poco en línea esta tecnología, la de la inteligencia artificial, en el ámbito de las tecnologías digitales en un sentido más amplio. Y si por ahí pensamos en las últimas décadas, en general la escuela, el sistema educativo, las personas que trabajan adentro del sistema educativo también tienen reacciones diversas con la tecnología. No sé, Ujú. Sí. pensemos en, ¿saben qué pensaba el otro día? Hablaba con una persona, ¿no? El Encarta, ¿se acuerdan de la enciclopedia Sí, Encarta sí, en la Claro. claro. década del 90? Ujú. Década del 90, digo, de acuerdo a qué, en qué punto del país, ¿no? Década del 90, primeros años del 2000, digo, Wikipedia después, Internet incluso, hace menos años el uso del teléfono, digo, qué hacer con el teléfono como dispositivo en la escuela, cuando el teléfono viene con sus estudiantes, ¿no? Digo, y ahí un poco estas posiciones que se empiezan a construir, de tomar estas tecnologías como un recurso más para incorporar el trabajo en el aula, para tematizarlo, para ponerlo en juego, pero siempre es una perspectiva pedagógica, o posiciones que tienden a ese rechazo, ¿no? Como a Ujú. decir, bueno, hasta que yo no sepa bien qué hacer con esto, lo dejo afuera del aula. Claro. Pero esto es, digo, un poco en esta historia reciente que tenemos como humanidad y como escuela con la tecnología, es un poco esto, un proceso que hemos venido viendo con otras tecnologías también. Y es lógico que con la inteligencia artificial esté pasando un poco esto también. Ujú. Tenemos un problema también de comunicación en casa.
Pregunto esto porque los papás casi que actúan como nuestros docentes a veces, ¿no? Es decir, el papá los deja, los ve, que por ahí están como muy involucrados en la tecnología, pero son pocas las veces que por ahí se involucran, van, miran qué estás haciendo o cómo lo estás haciendo o para qué lo estás haciendo. Preguntas que por ahí nos hacemos nosotros, pero por ahí papá en el medio de su vorágine cotidiana tal vez no se lo hace. Bueno, ahí hay una perspectiva que sostenemos muy fuerte desde chicos.net en el rol en el rol o la misión que tiene la organización, que es el del acompañamiento activo, ¿no? De que como madres, como padres o como adultos que estamos acompañando el crecimiento de chicos y chicas, podamos acompañar activamente, ¿no? Esos usos y esos consumos de la tecnología, ¿no? Para mirar con ellos, hacer con ellos, con ellas, en distintos entornos y plataformas digitales, tomar decisiones juntos, pensar juntos también respecto de qué posibilidades trae esa tecnología, pero bueno, qué cuestiones como para tener en cuenta, desafíos, o sobre qué prestar alguna atención especial, ¿no? Digo, ahí también es interesante pensarnos, digo, pensar Mm. cómo ese involucramiento como personas adultas nos requiere mucho más activos y mucho más atentos en nuestra vida familiar, ¿no? Ujú, Sí, Respecto a ujú. los chicos y las chicas. Sí, sí, sí. sí. La recomendación desde tu formación, desde tu experiencia, ¿a partir de qué edad empezar a involucrarlos con la tecnología? Bueno, ahí nos empieza a pasar que también es un punto para tener en cuenta que los distintos servicios, plataformas, aplicaciones, recursos de tecnología digital tienen, digo, determinadas reglas para su uso, digo, ¿no? Las redes sociales, sin ir más lejos, hay una edad a partir de la que las personas pueden crear una cuenta con, por ejemplo, específicamente el proyecto de inteligencia artificial, los recursos de inteligencia artificial, también que muchos de ellos requieren la creación de un usuario, tener una cuenta para hacer un uso de un recurso, hay una edad a partir de la que estamos bastante acostumbrados a que falseamos eso, ¿no? Digo, Ujú. mentimos un año, ¿vieron cuando creamos la cuenta, ¿no? Mentimos el año de nacimiento para que el sistema me valide esa creación. Em, y que esa persona pueda acceder, digo, pueda tener esa cuenta y acceder a ese servicio o a ese producto. Ese también es un tema para tener en cuenta, ¿no? Digo, porque lo damos, digo, o es algo que es bastante natural que los chicos y las chicas estén en redes sociales o estén en distintos entornos vinculados al juego, distintos tipos de juegos o distintos tipos para la construcción de vínculos o el acceso a contenidos como pueden ser las redes sociales. Socialmente validamos esto y por ahí no nos lo preguntamos tan activamente, ¿no? Ujú, sí, estaba pasando justamente la página de Domania, como todos los capítulos que tienen, y me detengo en el tema de, que también es lo que cuestionan, decía Silvia hoy, porque los docentes a veces cuestionan el Sí. tema de la creatividad. ¿Cómo puede esto reemplazar? ¿Es una herramienta que complementa o puede llegar a reemplazar un trabajo que puede hacer? En este caso hablamos de los adolescentes, por ejemplo. Bueno, ahí un poco eh, nos pasa esto que eh, por ahí mencionaba cuando arrancamos con la Ujú, charla, ¿no? Digo, no deja de ser todavía una tecnología muy novedosa y en ese punto también hay distintas perspectivas en relación a las implicancias que puede traer para la vida presente y futura de las personas. Se tiende a pensar como en algunos ecos, ¿no? Posibles de esta tecnología, en este sentido, ¿no? De, bueno, la inteligencia artificial va a ser un aliado para las personas en su trabajo, por ejemplo, en la resolución de una tarea, en el trabajo creativo, o en la resolución de problemas, o va a ser esto una especie de competidor, ¿no? Y esta idea de, digo, que seguramente hemos escuchado o han leído de la inteligencia artificial va a reemplazar un montón de roles, ujú. un montón de trabajos.
que también un poco se creía en principio que iban a ser los trabajos más mecánicos, más repetitivos, pero un poco también en función de estas capacidades que tienen estas tecnologías generativas, en este trabajo más creativo, también puedan ser tareas vinculadas al trabajo creativo. Por ejemplo, vinculadas a la creación de contenidos, la escritura, el arte, el diseño, Ujú. por ejemplo. La realidad es que, digo, esto es como un punto que tratamos de trabajar bastante en Humania, digo, estamos en un momento con esta tecnología de alta incertidumbre, ¿no? Digo, podemos ver tendencias en relación a lo que está pasando. También lo que estamos viendo es que, digo, casi, digo, semanalmente van apareciendo aplicaciones, recursos que pueden hacer cosas que la semana pasada no hacía la inteligencia artificial. Pero hay un rol como súper central que tenemos las personas en la gestión y la regulación de estos sistemas, digo, y las personas en un sentido individual, pero las personas también en un sentido organizado, ¿no? Digo, hay empresas, hay organizaciones que son las que construyen estos recursos, también hay un rol importante que tienen los estados y hay un rol importante que tienen las organizaciones de la sociedad civil en este proceso de trabajo. Bien. Participa a través de un mensaje en el WhatsApp Laura Cáceres, que es docente aquí en Posadas. Te leo los mensajes y si tenés ganas, Dale. hacemos una reflexión conjunta, si te parece. Es buenísimo el tema de las tecnologías, dice Laura, pero me pregunto si hoy se tiene un complejo contexto sobre la comprensión de textos. Es un tema, ese de las últimas evaluaciones que no fue muy mal a los misioneros también. ¿Buscamos comprensión o innovación o creatividad? Somos docentes formadas en pandemia. Sabemos lo que no es tener recursos y herramientas tecnológicas. La famosa brecha, ¿no? Entre el acceso y no acceso. Si querés opinar, libremente. Si no, es solo para no dejar pasar la participación de Laura en el WhatsApp. No, qué bueno, de hecho, esa participación. Nosotros el trabajo con inteligencia artificial en el marco de este proyecto de Humania lo estamos enfocando mucho con los y las docentes en el fortalecimiento de habilidades que desde nuestra perspectiva son un poco compromisos básicos de la escuela. Que cuando nosotros trabajamos con inteligencia artificial, la principal interacción que tenemos, digo, esto lo estoy simplificando muchísimo, Sí, sí. pero como para ser clara, es Ujú. nosotros escribimos pedidos, ¿no? Le hacemos estos pedidos a la inteligencia artificial fundamentalmente hoy a través del lenguaje escrito. Este tipo de pedidos se llaman técnicamente prompts, pero bueno, son indicaciones que le damos a esta tecnología para que nos devuelva un resultado. Entonces ahí tenemos un trabajo bastante importante que tiene que ver con el uso del lenguaje en el sentido de esta formulación de pedidos. Por otro lado, después, cuando ese sistema me devuelve un resultado, vuelvo a tener un trabajo súper clave que es ese análisis, la valoración de esos resultados. Em, Esto, digo, pensando un poco estos sistemas que son estrellas de la inteligencia artificial, que son los chatbots de inteligencia artificial como ChatGPT, por Sí, ejemplo, sí. hay otros similares. Yo, tipo, ingreso texto y me devuelve y analizo texto. Y ahí lo que estoy practicando es la escritura y la lectura. A lo que voy con esto es que las habilidades en relación a escribir y en relación a comprender los textos, analizar los textos, son, digo, el compromiso básico en términos de la formación escolar. Entonces, lo que estamos tratando de hacer desde el proyecto es emparentar estas habilidades específicas en el uso de sistemas de inteligencia artificial con esas habilidades básicas que trabaja la escuela, ¿no? Y también un poco entender que en el contexto actual, con una tecnología como esta, que no es que va a desaparecer, digo, sino yo creo que, así como recién les decía que hay mucha incertidumbre, yo creo que también hay un consenso de que es una tecnología que vino para quedarse. Digo, también es importante que todas las personas, chicos, chicas, jóvenes, adultos y personas mayores, tengamos habilidades para el uso de estas tecnologías, porque cada vez más se van a estar jugando muchos aspectos de nuestra vida, incluso personal, pero también profesional o como estudiantes en entornos mediados con tecnología. Muchísimas gracias. ¿Alguna más? ¿O No, no, te está, quedó?
Clarísimo, Ana. Muchísimas gracias. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes. Un Que abrazo estén muy bien. grande. Hasta Chau, luego. chau. Bueno, chicos.net tiene esta iniciativa, Humania. Se puede ingresar a Humania cualquiera de también.